Buenas tardes, me toca a mí abrir este acto. Lo primero que quiero pedir es disculpas por nuestra querida vicerrectora de investigación, Rosa Bolea, que era la persona que tenía que estar aquí, vicerrectora de investigación de la Universidad de Zaragoza. Ella, pues además de sus tareas de vicerrectora, pues ahora está inmersa en otro proyecto vital importantísimo. Está trabajando en las próximas elecciones al rectorado de la universidad, que habrá que elegir entre una rectora y un rector. Y pues la verdad es que se disculpa y me ha pedido que venga un poco en su nombre. Fijaros, yo investigación hace bastantes años y la realización de la investigación en cualquiera de los ámbitos, el científico experimental, el científico biomédico, ciencias sociales, ingenierías, ciencias humanas, es fundamental realizar el esfuerzo que se hace para intentar conseguir conocimiento en cualquiera de los campos. Hace 12 años yo tuve la suerte de poder empezar con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza. Era el primer momento en el que dentro de la propia estructura de la universidad se ponía una persona para intentar hacer llegar a la ciudadanía, a la población, los resultados de investigación. Y para eso empotramos a una periodista dentro de la estructura del vicerrectorado de investigación. Hoy las cosas han cambiado muchísimo. Ese modelo era un modelo que en su momento era el necesario, la sociedad necesitaba informarse y se informaba a través de unos medios absolutamente convencionales y tradicionales. Hemos cambiado absolutamente de paradigma y hoy aquí tenemos a uno de los grandes representantes de ese cambio de paradigma, que es la divulgación, en el caso de Miquel, que todos lo conocéis, luego tendremos ocasión de presentar adecuadamente. Entonces, ese cambio de paradigma es importante, han cambiado los medios de comunicación, han cambiado la manera de llegar a la ciudadanía, pero sigue siendo importantísimo, sigue siendo core y fundamental que los resultados de la investigación y población, que cada vez más, dentro del barullo social que tenemos, de informaciones falsas, de falsas verdades, de medias verdades, de toda esta locura, es muy importante que personas que generan conocimiento, personas que son y que se preocupan y que trabajan, por luego además sean capaces de transmitir eso. Es verdad que en mi generación y en generaciones posteriores lo hacías en tu laboratorio, te metías, publicabas en una revista científica que nadie y ahí se quedaban un poco las cosas, pero ahora no tiene que ser así. Entonces, muchas gracias, Miquel, por estar aquí. Tenemos en la mesa también a Carlos Forcadell, profesor, doctor también en la Facultad de Filosofía y Letras, historiador, un gran historiador de nuestra casa, y él va a tener el honor pues, de hacernos las presentaciones. Y un poquito más allá tenemos a Raquel Villacampa, que es otra de las personas que, profesora de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Matemáticas, y que tiene un afán divulgador también impresionante. Entonces, creo que es una gran mesa y espero que disfrutéis un poco de la tarde. Si me permitís, yo ahora me bajaré de la mesa porque me tendré que ir un poquito pronto. Ya sabéis, pues a veces muchas estas cosas de las agendas no es fácil encajarlas. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Me he estado oyendo a mí mismo. Espera. Y bueno, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por haber sido invitado a presentar este libro de Miquel. Y esto no es una cortesía convencional, o va más allá de lo que sería una cortesía convencional, porque en mi intervención lo que voy a explicar básicamente son las razones de este agradecimiento, por haberme dado, en primer lugar, la oportunidad de leer el libro y de conocer a Miquel, a quien yo solo he visto esporádica y fugazmente en el programa de Wyoming, con sorpresa e interés cuando lo pillo, porque yo siempre procuro hacer varias cosas a la vez, entonces cuando sale me quedo, o sea, una sorpresa e interés que ahora se ha multiplicado después de no es una impresión fugaz, es algo más que una impresión. Claro, yo creo que a Miquel, no sé por qué, los que estáis aquí lo conocéis más que yo. Y eso casi me hace entrar la atención, porque lo conocéis más que a mí, que bueno, soy un profesor de Historia Contemporánea, jubilado, historiador, como él, eso sí, colega, por lo que he visto y por lo que intentaré explicar ahora. Bueno, por empezar, al ir avanzando su lectura de modo espontáneo, me vinieron a la cabeza unos versos de San Juan de la Cruz que siempre me han dado que pensar. Uno, para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes.
que Miquel es capaz de conocerlo porque he visto que tiene un volumen de información. Repito, para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. O sea, para llegar a saber, después del libro de Miquel, he ido por donde no sabía. No conocía muchas de las cosas que he conocido en el libro y por ahí se me produjo esa asociación espontánea con ese verso de la subida al Monte Carmelo, que sigue, porque San Juan de la Cruz, el verso sigue: para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres, que eso tiene mucho fondo. Y este se lo dedico a Miquel. No lo voy a presentar, como digo, lo conocéis mejor que yo, y los que no los conozcáis, pues bueno, miráis en Google. Yo no he mirado en Google, lo que he hecho ha sido leerme el libro entero, desde la primera línea hasta la última. Ya sé que es más cosas, que es divulgador, que es influencer. Es persona, opino, que va donde no es por donde no es, como recomendaba nuestro místico castellano. Sí que voy a retener algún dato de su currículum porque me sirve de apoyo de mi lectura, ¿no? Que es lo que quiero transmitir, la lectura de este libro, la lectura que he hecho yo por si os pudiera o le pudiera ser de utilidad. Bueno, es arqueólogo por la Complutense, doctor en arqueología, si me equivoco me corriges, islámica, por la Universidad de Leicester, además de paisano zaragozano, de este viejo profesor que solo tiene 45 años, mayor que él. Más, sí, ya, yo lo tengo calculado, tú no te preocupes, fíjate de mí. Y digo que me fijo en estos datos porque el autor de este libro, además de otras muchas cosas que quizás conozcáis mejor que yo, en el terreno sobre todo de la divulgación, que no voy a tocar porque yo creo que tocarán otras personas en la mesa. El autor de este libro es un historiador de raza, con muy buena formación, con muchas horas de trabajo que me imagino yo para conocer y procesar la enorme información que nos aporta aquí, que conoce muy bien el método, que conoce muy bien las fuentes y documentos y también las trampas de las fuentes y de los documentos. Imaginativo y buen escritor. Esto parece el tribunal de una tesis doctoral y que yo estoy anunciando el cum laude, ¿no? Pero, en mi tribunal no me trataron tan bien. No te trataron tan bien. Bueno, pues parece, ¿no? Pero claro, uno está entrenado a lo que está entrenado. Pero es lo que quiero contar, que aquí hay hechos verosímiles y veraces. Esto no son fantasías al vals de las modas o de la moda presente. Yo creo que es otra cosa. Es un buen libro de historia y eso hay que tenerlo en cuenta. Dudo que lo tengan en cuenta mis compañeros de gremio, mayoritariamente, pero bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, o por lo menos la opinión pública, yo creo que seguro que lo tendrá en cuenta. No sé si Miquel va a hablar de su libro, pero sintetizar su contenido, los logros del mismo, las estrategias. Es una historia de las disidencias sexuales y de género, ¿no? El título del libro, no lo tengo aquí, pero da igual. Habla de la España, sí, el título sí que tú te lo sabes. Sí, sodomitas, vagas y maleantes y historia de la España desviada. Historia de la España desviada. Parece que lo tengo aquí. Bien, vale. Bueno, lo de España es relativo, porque España no existe hasta la primera mitad del 19, y en el libro de Miquel eso es la página 270, o sea que todo... Lo matiza. Sí, ya lo sé ya. Segundo, porque Miquel navega ampliamente por la prehistoria, por la escultura musulmana, el mundo medieval, sin que le falten dotes de filólogo para precisar los significados y las genealogías de los conceptos, no siempre fáciles, en idiomas vivos y muertos y en épocas muy lejanas y próximas, ¿no? Y lo que aporta, creo yo, en el título, haciendo esta salvedad sobre lo que es una cosa que es muy reciente, yo creo que lo que aporta es el concepto de personas desviadas, España desviada, su historia y su presencia a lo largo del tiempo, rescata su existencia, ¿no? La España vacía, la España desviada, la de quienes no seguían norma establecida con sus comportamientos, lo cual a la vez justificaba la construcción de normas contra los que se escapaban de ellas, o si los pillaban eran evidentemente castigados y convenientemente reprimidos. En sus palabras, que yo creo que definen bien, ya que estamos presentando el libro, lo que es el libro, mejor de lo que estoy diciendo yo, dice Miquel, esta es una historia de desviados, del marica, de la lesbiana, del invertido, del travesti, del hermafrodita, de quienes no hemos podido adecuarnos a del deseo, el género o el sexo. O sea, que él lo dice mejor. Pues si coges una frase, lo dice mejor de lo que podamos explicar aquí. Tiene un comienzo espectacular, ¿no? El primer capítulo se titula No puede haber un maricón en Atapuerca. Digo, para que os hagáis un poco idea del libro, ¿no? Y de su tono aparentemente desenfadado.
hace un tránsito por la prehistoria, el neolítico, las culturas del bronce, la Edad Media cristiana, el Islam, no menos sorprendente, sacando a la luz realidades invisibles, indecibles, marginados, explotando con habilidad toda clase de indicios, cuanto más lejos en el tiempo tiene que tratar su tema. En tiempo se habló en historia de un método llamado método indiciario en historia, que es como Sherlock Holmes, que la realidad a partir de qué, pues de una colilla, de una mesa cambiada de sitio, lo que todo el mundo veía, él veía unos detalles y a partir de ahí solucionaba el caso. Eso es un método indiciario. Los historiadores del arte que autentifican obras de arte, pintura sobre todo, lo hacen a partir de la observación de muy pequeños detalles. Porque el cuadro lo vemos todos igual, pero ellos saben que si el pincel no sé qué, que si la uña del piego ya la pintaba así o no la pintaba así, y es a partir de indicios cómo reconstruyen la realidad. Un historiador del arte pues, muy prestigioso que se llamaba Avi Warburg, esto sí que lo conoce Miquel, escribió que Dios está en los detalles. Y lo hacía en este sentido, ¿no? De hacer historia del arte, calificar, autentificar, decir si era, si no era y no sé qué, y claro, él proponía ir a los detalles. En esta investigación, síntesis y divulgación, hay un hilo común en la medida en que lo que se sigue es un hecho permanente en la historia, la marginalidad del género-sexo que siempre ha habido y las diversas formas en que cada sociedad lleva, ¿no? Y es un meritorio recorrido por el tiempo y por el espacio. Siempre hemos estado allí, escribe en la primera página, desde Atapuerca, se supone. Verosímilmente, yo diría estadísticamente, o sea, la estadística nos dirá que lógicamente. Bien. Y luego hay otro hilo, a mi modo de ver, más importante, en mi lectura y en mi, digamos, en mi condición de historiador, que obviamente me marca, que a partir de otra cita, esta de Carlo Levi, no hay que confundirlo con Primo, es otro escritor judío, son antifascistas italianos los dos. Él escribió Cristo se perdió en Éboli y escribió un libro que se titula en italiano, yo creo que no está traducido al castellano, El futuro a un cuore. El futuro tiene un corazón, lo del libro era El futuro a un cuore antico. Miquel es el futuro y luego tiene otros futuros. Yo soy el cuore antico y tengo otros cuores anticos mucho anteriores a mí, pero ahora intentar explicar esto, que bueno, no sé si parece un poco complicado, pero lo voy a intentar. El futuro tiene un cuore antico, ¿por qué? Porque se inserta en la tradición de la mejor historia, aquella que quiere recursos interesadamente ocultados por las estructuras de poder de cada momento, de cada sociedad, reconstruye significados y vivencias desde un paciente trabajo de archivo y biblioteca con una cuidadosa y animada escritura. Me recuerda otra cita, ya perdonaréis la pedantería, en este caso de un poeta alemán, bueno, checo, pero alemán, Rilke, que dice: la transformación de lo invisible en visible supone acceder al nivel más alto de la realidad. La transformación de lo invisible en visible supone acceder al grado más alto de la realidad, que si se piensa bien es la base de toda clase de conocimiento, científico, humanístico, poético, que era en lo que pensaba Rilke, evidentemente. Si me permitís la pedantería de una última cita, bueno, me parece que penúltima, pero bueno, para ilustrar que el futuro tiene un cuore antico, traeré a colación a un filósofo alemán, Walter Benjamin, no hace falta que lo conozcáis, se suicidó en Portbou porque le estaban perseguido por la Gestapo y pensaba que lo iban a coger el día siguiente. Y este hombre proponía aquello que le interesaba para volver a darle vida y hacerlo obrar en el presente. Repito, extraer del pasado lo que a él le interesaba para volver a darle vida y actuar en el presente. El pasado, según él, colisiona con el presente y al colisionar resurge con él. O el presente, al colisionar con el pasado, se comprende mejor. Todo esto parece muy extraño y un poco a lo mejor académico y no sé si pedante, pero es el libro de Miquel. O sea, está detrás, está desde mi punto de vista, detrás está esto. Hago una cita, Laura Benjamin. El don de encender en el pasado la chispa de la esperanza
Solo le es dado al historiador convencido de que ni siquiera los muertos están a salvo del enemigo cuando venza. Y ese enemigo no ha dejado de vencer. Hay que luchar en favor del pasado oprimido. Y se estará reconociendo. Pero, dice, es así como el pasado adquiere una fuerza explosiva en el ahora. Todo eso me ha sugerido la lectura de tu libro. Es decir, de modo que así adquiere una fuerza explosiva en el ahora. Y así es como he leído yo este libro, entre colegas historiadores, si me permites, por el mundo de los youtubers y la divulgación y tal, ya es vuestro y es otro y tal, ¿no? Pero también es este. Y él, lo que ha trabajado en el libro, que tiene mucho esfuerzo, está aquí, en esto que yo creo que es mi lectura. Los tres grandes factores de exclusión de derechos y de ciudadanía han sido tres: la clase, el género y la raza. Y también desde la antigüedad, que es lo que aporta Miquel, muy inclinado al tema género, si se quiere, porque, bueno, mi generación labró con entusiasmo el territorio de la dominación y discriminación por razones de clase, pues, no hacíamos más que estudiar obreros y campesinos anónimos. Ese terreno fue labrado. Las desigualdades por razón de clase, las desigualdades por razón de género están atrayendo una voluminosa investigación y publicaciones desde hace varias décadas ya, como se sabe. Hay una notable atención historiográfica. Ninguna de las tres limitaciones a los derechos o a la igualdad, clase, género, raza, ha desaparecido, como sabéis. Continúan con otras formas, bien, si se quiere, pero están presentes, ¿no? Habría un programa radical democrático, sería que desaparecieran las desigualdades por razón de clase, de raza y de género. No, pero eso es un horizonte al que nos ha llegado. Entonces, bien, este libro lo que se propone es añadir otro factor: clase, género, raza, el del pasado de las conductas y cuerpos desviados de la norma, colisionando, como advertía Walter Benjamin, con el presente y encarando un poco hacia el futuro. Miquel escribió al final, y yo también estoy al final, prefiero reivindicar a la gente sin lustre, sin nombre y, por qué no decirlo, del montón. Pero bueno, eso tiene un corazón antiguo, tiene un cuore antico, como la buena historia y cualquier proyecto emancipatorio. Y también, por si no lo dice él, escribe al final, pero me ha llamado la atención y por eso lo anoté: este viaje no ha sido fácil ni para mí escribirlo, ni para ti leerlo. He intentado aligerarlo con humor, a mí me ha producido alguna sonrisa y alguna risa de vez en cuando. He intentado una trayectoria histórica de la marginación. Bueno, y acabo de verdad, pero no lo olvidéis, el futuro a un cuore antico, el buen futuro. Y sed optimistas, y esta sí que es la última cita de nuestro Gracián, el que escribió en el oráculo: la verdad llega la última y tarde, cojeando con el tiempo. La verdad llega la última, tarde, cojeando con el tiempo. Bueno, pero llega. Nada más y muchas gracias. Por horas y por las citas que no sabía que había suscitado. Pero, joder, me honra mucho el que el libro haya sido también recibido, pero sobre todo también por gente del gremio, ¿no? En plan, no por minusvalorar a algunos lectores por encima de otros o lo que sea, pero sí que es verdad que uno intenta, cuando hace un trabajo de divulgación, también hace un buen trabajo a nivel histórico y no echar a perder, porque en esto que la palabra divulgación viene de bajar al vulgo, y a veces hay gente que se lo toma como que eso es frivolidad, y siempre intento un poco equilibrar el tono, así que me alegra muchísimo que haya sido. Bueno, tiene un poco de todo. Te ganará edición, pero es más que divulgación. Sí, la vida, le digo sí, la vida. Las becas son pocas y frugales. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Sí que luego, ¿dónde está Diego? Que es el que organiza las... Aquí no te veo. Ah, vale. Luego sí que, no sé si luego hablo del libro o lo que sea, es que como ahora...
Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por... Yo, la verdad es que sí que estoy muy interesado con la interrelación que hay entre el presente y el pasado, ¿no? Lo que se decía, otra cita, que toda la historia es historia contemporánea al final, o sea, aunque estemos aquí, aunque yo me dedique a hablar de mis investigaciones más de Al-Ándalus, pero bueno. Claro, yo creo que aquí la gente ha venido no a que hable de mi libro, aunque me encantaría, sino que hable de dragones y fantasía. Entonces también voy a intentar un poco llevar de qué nos dicen las ficciones presentes sobre momentos pasados, en este caso la Edad Media, que lo mío. Voy a pedir disculpas de antemano porque mi ordenador hizo anoche una cosa muy graciosa que fue borrarme. Y ayer a la 1 le escribí a Diego precisamente en plan de todo, no sé dónde está, o sea, lo borró todos los archivos de los días que estuve trabajando, no sé por qué. Así que ayer haciendo diapositivas un poco desquiciado. Y pues un poco lo que o sea, creo que esta presentación no es totalmente distinta, pero tiene cosas distintas de la primera, entonces pues disfruten del show. Así que nada, a ver qué es... se ve bien, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a hablar pues al final voy a usar un poco la excusa de la Casa del Dragón para ver cómo imaginamos lo medieval en el mundo actual y cómo lo presentamos. Y también quiero hablar un poco de estas diferencias que hay en las distintas ficciones medievales y las distintas ahora pues plagan un poco el escenario televisivo, ¿no? Entonces me voy a centrar un poco en la Casa del Dragón, pero vamos a hacer las decisiones de fuentes cuestionables, desde luego son producto del Miquel de las 2 de la madrugada. Vale. Bueno, pues vamos a hablar un poco de por qué yo creo, básicamente, que la Casa del Dragón mejor el medievo que Juego de Tronos, siendo que son el mismo universo, ¿vale? Y quiero hacerlo un poco a través de las diferencias que se ven, ¿vale? A ver, cuando hablamos de la Edad Media podemos definirla de muchas formas, ¿no? Podemos utilizar distintos criterios, uno es el temporal y el geográfico, podemos decir, la Edad Media es desde cierto momento en el siglo V después de Cristo, en Europa, hasta, pues básicamente, 1492 o 1453, el periodo que tú elijas, en el siglo XV. Básicamente, 1000 años de historia. Y lo localizas en un continente y un marco cronológico sin ningún atisbo, sin ningún interés por entenderlo más allá, ¿no? Como un periodo coherente. Puedes utilizar también un criterio estético-artístico, más influido por los estilos artísticos que pueblan la Edad Media, puede ser el románico, puede ser el gótico, puede ser sobre todo también la literatura, por ejemplo, y esto es muy importante para cómo la fantasía más concretamente, porque al final la fantasía moderna debe mucho al que se considera el padre de la fantasía moderna, que es Tolkien, aunque Tolkien tenía sus influencias, por supuesto, y Tolkien se basa mucho en literatura que, si bien es toda en la Edad Media, mucha se recoge por escrito en la Edad Media, ¿no? Y él, como filólogo anglosajón, pues, básicamente de literatura anglosajona, también recoge muchas de esas influencias cuando lee sagas, cuando está el Cantar de Beowulf, tiene muchas influencias, aunque el Cantar de Beowulf en sí no sea medieval, en el sentido de que es una narrativa que se recoge en la Edad Media, pero que tiene, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos el criterio marxista, el criterio socioeconómico, que podemos entender la Edad Media como un periodo marcado por un sistema de producción y un sistema social y económico concreto, que es el feudalismo, que obviamente eso también tiene... que tenemos que entender que el feudalismo se desarrolla a lo largo de o sea, no abarca toda la Edad Media, no abarca todo el continente europeo, por ejemplo, y luego hay veces en las que utilizamos el adjetivo medieval para hablar de realidades que no son feudales, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a centrarme un poco más en lo que viene a ser la fantasía, ¿no? Una vez hemos definido la Edad Media, los criterios que tenemos, la fantasía. Tenemos, por un lado, los anillos de poder, ¿no? Hablando ahora, que pues obviamente se toma todo esto de Tolkien, lo que hace es, pues al final el mundo de la Tierra Media está muy basado en una literatura medieval, en todos estos cantares, sagas que mencioné. Luego, la inspiración, cuando esto lo tienes que llevar a la televisión, necesitas plasmarlo o sea, en el libro tú puedes imaginarte Rivendell como tú quieras, pero en la tele lo tienes que poner, básicamente, ¿no? Entonces ahí vemos que realmente los Anillos de Poder, por ejemplo, sí que sigue tomando esta mezcla de estilos. Pues los elfos básicamente van todos con togas, tienen todos coronas de laurel doradas, es una inspiración muy grecorromana, mientras que, por ejemplo, si hablamos de los reinos de los hombres, eso sí que tiene una inspiración estética más
tradicionalmente medieval, podríamos entenderlo, ¿no? Aquí vemos una comparación entre un fotograma de Elendil, creo que es, y pues, un fotograma del Reino de los Cielos. También podemos hablar de que al final los Anillos de Poder también tiene una inspiración artística en la literatura medieval, en tanto en cuanto los temas son temas heroicos, son temas del maniqueísmo, son el bien contra el mal, o sea, no hay un tema tan, digamos, centrado y movido por lo social o por intereses individuales, sino por una lucha de una fuerza buena y una fuerza mala, básicamente. Y pues obviamente también tenemos que es un mundo sobrenatural, o lo que nosotros entendemos como sobrenatural, es parte de la vida misma, ¿no? Y hay el sistema de magia, podríamos decir, de lo sobrenatural en el mundo de Tolkien es muy blando, en el sentido de que no hay unas reglas claras, sino simplemente hay una inspiración divina que mueve y que pues, altera el flujo de los acontecimientos. Si nos vamos luego al otro gran mundo, que es el de Canción de Hielo y Fuego, vemos que la inspiración que hay en lo medieval es más histórica. Martin ha dicho muchas veces que él se ha basado en la historia de la Inglaterra medieval, concretamente. Luego, cuando esto se ha tenido que llevar a la tele, la inspiración estética es muy medieval, o sea, al final, pues aquí vemos que esto es un castillo que tiene de repente, parece una catedral gótica, y básicamente eleva estos estilos realistas que vemos de la arquitectura o del armamento o de la realidad asociada al periodo medieval, y pues lo eleva obviamente porque, bueno, no es gratis, pero permite, una vez te pones, puedes hacer la torre lo alto que quieras. Y otra cosa importante es que Martin entiende el medievo desde un punto de vista puramente socioeconómico. Entonces, Martin, a través de sus personajes, intenta explorar cómo un sistema socioeconómico afecta a las psiques individuales y, sobre todo, cómo son afectados los personajes por su entorno y los personajes, a su vez, intentan moldear o intentan navegar las condiciones materiales y las condiciones sociales que les toca vivir, las estructuras, también feudales, obviamente, que les toca, pues, que les oprimen, permiten hacer ciertas cosas. Y, claro, cuando tienes esta visión, o sea, básicamente la visión de Martin es mucho más el medievo tal y como lo entendería un historiador. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, obviamente, este paralelo esta búsqueda tan cercana, esta inspiración tan cercana en la historia real, del mundo real, hace que también se haya dado pie a paralelos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de La Casa del Dragón, obviamente está inspirada en la anarquía inglesa, en la herencia de Enrique I de Inglaterra, cuando, después de la muerte de su heredero, decide nombrar heredera a su hija, pero cuando el rey muere, la hija se encuentra al otro lado del mar, su primo, Esteban, el que toma el trono, porque está más cerca de Londres, básicamente. Entonces, estos son eventos que obviamente inspiran la trama que se quiere contar en esta ficción, en esta versión ficcionada, pero obviamente están muy transformados, ¿no? Pero lo interesante es que al final esta es una inspiración puramente socioeconómica. Al final no es tan importante el conflicto en sí, la anarquía inglesa o la guerra de las rosas, o en sus versiones ficticias la danza de los dragones o la guerra de los 5 reyes, sino el sistema que las crea, porque al final el sistema feudal da pie a guerras que son linaje, porque el poder está asociado al linaje, a la familia, etc., ¿no? Entonces no es tan importante cuál es el casus belli, sino que estas guerras son cíclicas, y Martin además intenta explorar cómo las guerras pues, afectan al final siempre a las clases bajas, porque tú estás siguiendo las historias de los personajes nobles en su mayoría, pero a su vez a través de esas historias también te están mostrando cómo esas decisiones afectan a la clase plebeya, digamos, bueno, al tercer estado, que aquí en este caso en el mundo de Poniente no están definidos como estados. Pero, como ya he dicho, la exploración a través de personajes del impacto que tiene la estructura social. Pero el riesgo que tiene esto, que es esto de buscar paralelos, y paralelos tan claros, es que al final podemos reducir un periodo histórico a las caricaturas que se hacen en un medio literario a día de hoy,
Y también que podemos, a veces, si entráis en foros de internet, hay gente que se vuelve un poquito, vamos a decir, entusiasta, buscando paralelos, ¿no? Esto es Margarita d'Anjou y la comparan con Cersei Lannister porque hubo una inspiración, pero luego, obviamente, Margarita d'Anjou es un personaje mucho más complejo, o sea, no mucho más complejo que un personaje literario, me refiero que son ambos sus propios personajes y que tienen muchos matices que no puedes reducir al arquetipo que está intentando representar en una obra literaria, ¿no? Pero lo importante aquí es, vale, teniendo en cuenta que Martin se ha inspirado tan fuertemente en hechos históricos, en el sistema económico, en todo en la Edad Media, y sobre todo en la Edad Media de un lugar concreto, que es Inglaterra, y sobre todo la dinastía Plantagenet, básicamente, ¿qué imagen nos da Poniente de la Edad Media, ¿no? Que es básicamente, bueno, esto ya es más la serie, ¿no? El cuero hervido, los tachones, las armaduras estas con apliques de metal que son siempre del mundo de la fantasía, que bueno, no pasa nada, pero sobre todo es guerra y violencia, ¿no? Es un cinismo un poco, es la idea de que todo lo que lucha por el poder, pero la lucha por el poder es lo único que importa. Y aquí hay que decir que esto es una cosa que se ve en la saga de Canción de Hielo y Fuego, pero también se ve en la serie un poco más directamente, ¿no? Porque al final muchos personajes de la saga de Canción y Fuego son muy cínicos, o sea, no hay un pensamiento sobrenatural. Por ejemplo, hay muchos personajes que hablan de la religión como puramente un instrumento para manejar a la gente, ¿no? Por ejemplo, Cersei Lannister dice que rezar es estúpido porque los dioses no existen, eso también se lo dice su padre, lo dicen muchos personajes. Lo divino, por ejemplo, pues eso pasa a ser un instrumento. Los personajes tienen una idea de que cosas como los dragones, que se supone que se extinguieron hace 100 años, pues no pueden volver a la vida. Amores que están distrayendo de la cosa real, que es la lucha por el trono. Lo mismo pasa con la idea de, pues eso, hay unos zombies de hielo en esta saga y el mensaje que quiere dar Martin, al fin también ha habido una lectura de que Martin lo que quiere hacer es un poco hablar de cómo cuando tenemos una amenaza muy real, en este caso en el mundo contemporáneo, el cambio climático, ¿no? Que los zombies de hielo serían como una representación de esa amenaza climática, los estados y los distintos poderes pues dicen, oye, esto no es tan importante como mi guerra con el vecino, por un cacho de tierra o por lo que sea. Entonces, esa es un poco la imagen que da Martin de los personajes, es muy cínica, o sea, no hay un pensamiento realmente sobrenatural dentro de la saga, ¿no? Como sí que hay, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Mientras que en El Señor de los Anillos no sabemos muy bien cuál es el sistema social y económico, pero sí que entendemos que todo el mundo cree en los Valar los Maiar y todas estas estructuras que de repente ocurren cosas mágicas que simplemente es la voluntad de un tejido que va más allá de lo que entendemos. Entonces, ahora quiero comparar un poco Juego de Tronos frente a La Casa del Dragón, que es que, Juego de Tronos tuvo un problema como serie, que es que el final fue estrepitoso, básicamente. Decidieron acabarlo rápido, los arcos que habían estado construyendo de repente pues se torcieron como hacía falta para terminar la serie cuanto antes, y esto también se resolvió en la falta de consecuencias. Entonces, mientras que en las primeras temporadas las decisiones de los personajes poderosos tienen consecuencias sociales a gran escala y eso luego les repercute, en las últimas temporadas, pues Cersei hace un 11 de septiembre en el Vaticano y no pasa nada, básicamente, ¿no? No hay consecuencias. Vale, pues ese tipo de cosas afecta. También luego tenemos que, pues eso, otra de las grandes quejas fue cómo se manejó el arco de Daenerys, uno de los personajes principales, que al final, pues, comete de nuevo, hace el equivalente de lo que está haciendo Israel ahora, básicamente, no pasa nada. Y el caso es que esto, como creó una serie de ideas en el público general, lo que la gente no en el público general, perdón, en la cadena, como a la gente no le gustó cómo se trató, por ejemplo, el personaje de Daenerys, parece que ahora el miedo es a crear mujeres que hacen cosas malas en un sistema como es el de Juego de Tronos, ¿no? No podemos tenemos que tener que las decisiones de un personaje de decidir, por ejemplo, de un personaje femenino, pero un personaje protagonista,
por ejemplo, matar a todos los bastardos, o sea, todas estas violencias que ocurrían al principio en este mundo tienen que estar mucho más justificadas y no pueden ser tampoco decisión propia de los personajes, ¿no? Entonces, esto ha pasado mucho en la segunda temporada. De hecho, hay una queja de que los personajes femeninos parece ser que no pueden hacer cosas malas, que no pueden tener hambre por el poder, no pueden querer simplemente tener un deseo de movilizar las cosas, sino simplemente ellas son víctima patriarcal. Entonces, la Casa del Dragón ha decidido hacer un comentario mucho más profundo, centralizándose en el eje del género. Antes hablábamos de las opresiones por clase, por género, mientras que en Juego de Tronos al principio lo que había era un comentario de clase y de género también, porque obviamente tienes personajes que no solo son mujeres nobles, son mujeres, o sea, no solo son mujeres nobles, digamos, ¿no? Parece ser que en la Casa del Dragón las mujeres, aunque sean reinas, pues por ejemplo tenemos aquí a Alicent, pues no puede afectar o sea, de repente se le aleja del poder porque es una mujer y porque básicamente su opinión no importa, ¿no? Entonces yo le diría a los creadores de la Casa del Dragón, si yo estuviera delante, que obviamente el poder de las mujeres, sobre todo las mujeres nobles en la Edad Media, ¿no? Que tenemos que a través de, pues obviamente de la diplomacia, de la regencia también, tenemos muchos sistemas en los que las mujeres adquirían poder. Obviamente seguía siendo dentro de un sistema patriarcal y obviamente seguían teniendo ciertas limitaciones, pero lo que tenían es sobre todo que entran como, que al final esto es algo que dice Isabel Mellén, que por cierto, bueno, pues está ahí su libro, que es que el eje del género no era tan importante como el eje estamental. Antes que una mujer eras una dama acá, noble. Entonces, claro, si comparamos el poder o el poder femenino, ¿no?, que ha sido uno de los temas que ha elegido representar la Casa del Dragón, si comparamos lo que pasa en Canción de Hielo y Fuego, tenemos muchos arquetipos de mujer, y de mujer poderosa, y de mujer pues y su relación con la feminidad, ¿no? Tenemos Brienne, que se masculiniza para poder moverse por el mundo. Tenemos Cersei Lannister, que utiliza la feminidad, pero también encaja en ciertos arquetipos de la feminidad o de la feminidad noble, ¿no?, de lo que se espera de una dama, pero por otro lado también es una mujer que es muy tajante en las opresiones que ha sufrido y que quiere subvertir todo el sistema, pues básicamente conquistar el poder. Tenemos Catelyn, otra dama, que pues utiliza, de hecho, una de las cosas que se dice en Canción de Hielo y Fuego es, utiliza el matronazgo, básicamente, porque te dicen que gracias a que ella se casó con Ned Stark, básicamente, trae una religión nueva a una región que no estaba, porque ella financia la construcción de una iglesia al final. Tenemos pues otros personajes como Margaery, que también encaja mucho en el arquetipo de lo que se espera de una dama de linaje, que es básicamente honrar sus obligaciones familiares y conseguir poder y adquirir poder. Entonces, frente a esto, en la Casa del Dragón tenemos que, de repente, este arquetipo de cómo afecta, digamos, no es tan relevante. No parece ocupar una segunda posición para hacer un comentario social simplemente del mundo moderno, ¿no? De cómo, del patriarcado como un ente general. Pero hay otro aspecto. Considero que la Casa del Dragón mejora la representación de lo medieval con respecto a Juego de Tronos, que es básicamente la incorporación de lo fantasioso. Antes he puesto que básicamente que Juego de Tronos se hablaba mucho cuando se empezaba a hacer marketing, como en esa época la fantasía no estaba tampoco tan bien vista. Se hablaba mucho que era fantasía para la gente a la que no le gusta la fantasía. Entonces era como, bueno, sí, hay dragones, pero están ahí, tampoco te preocupes. Mientras que en la Casa del Dragón sí que hay una mayor incorporación del elemento fantástico. Esto creo que en parte viene, por el deseo de Frank. O sea, no es porque hayan tenido una amplia reflexión sobre el imaginario fantasioso y tal en HBO, simplemente porque esto es una franquicia y tiene que ligar a la propiedad intelectual que se hizo famosa, que fue Juego de Tronos, ¿no? Entonces tenemos que incluir la profecía de que no sé qué, de que, ¿cómo era? La Canción de Hielo y Fuego, básicamente. Tenemos que incluir profecías que hagan alusiones a Daenerys, a las cosas reconocibles, ¿no? O sea, esto básicamente es una cosa de marketing y de reconocimiento de marca, básicamente. Entonces ahí se ha metido mucho las profecías, los dragones y el pensamiento mágico que al final
parecen mucho más vivos en la Casa del Dragón, que es que la gente acepta que hay profecías y que hay señales divinas, que eso es algo que en Juego de Tronos como que se deshicieron de ello y lo redujeron bastante. Y esto es algo que representa mucho mejor lo que viene siendo la mentalidad medieval, ¿no? Al final la mentalidad medieval incorpora esta falta de fronteras entre lo que nosotros llamamos el mundo físico, o sea, el mundo real y el mundo místico, ¿no? El mundo sobrenatural, ¿no? Si tú lees literatura medieval, el pasioso es un paso gradual, y cruzar unas fronteras, pero unas fronteras que están difuminadas, es alejarse de lo cotidiano, pero en lo cotidiano también está lo fantástico, también obviamente hay señales, hay imaginarios obviamente en el arte lo vemos a través del simbolismo, pero en la vida, en el día a día, se ve a través de la interpretación de fenómenos naturales, pues a través de una lente, podríamos decir, mística. Y también el hecho de que el orden social es divino. O sea, la sociedad no está ordenada así por algo tan mi antepasado, o sea, hace 5.000 años tu abuelo decidió matar a todos los campesinos que había cerca o lo que sea, ¿no? Sino simplemente hay un orden divino. O sea, los velatores tienen un mandato divino que es proteger, los laboratorios tienen un mandato divino que es cultivar y trabajar, y los oradores tienen un mandato divino que es el alma de la sociedad. Entonces, este reflejo de lo místico, lo sobrenatural, como algo que tiene unos efectos muy reales en el mundo, es algo que sí que está mucho más presente en la Casa del Dragón. De hecho, uno de los grandes arcos que se tocan en la segunda temporada es básicamente el embrollo que surge cuando de repente pones bajo cuestión el derecho divino, ¿no? Los dragones se consideran dioses y en este caso la dinastía de los Targaryen es casi divina porque son los que pueden manejar a los dragones. Y de repente dicen, no, pero es que necesitamos, estamos en una situación un poco dura y de repente y descubren que hay bastardos con sangre mágica en este mundo, vaya, que pueden montar en dragón, básicamente. Y entonces esto arranca todo un cuestionamiento sobre el derecho divino. Más hay unas órdenes monásticas que se oponen a, básicamente, privilegio, porque realmente estamos hablando de que uno de los temas que se tocan en esta temporada es básicamente, mira, me corrigió, es que por defecto estaba en inglés y me ha corregido ciertas palabras y veis que no tienen sentido, porque ha puesto visions en vez de visiones. Pero bueno, hay señales divinas, hay visiones, o sea, hay personajes que tienen estas visiones, hay personajes que proyectan estas visiones, esta convivencia con lo sobrenatural. Y los personajes no lo cuestionan, o sea, hay algunos que tienen un toque mayor de, pues eso, que tienen visiones y profecías y pueden un poco invocar este aspecto sobrenatural, y el resto de personajes no lo cuestiona, o sea, es como una realidad que se acepta, ¿no? Y aparte de eso, el pensamiento mágico estructura la sociedad, o sea, al final se está hablando todo el rato de que pues, los Targaryen tienen derecho a gobernar porque están por encima de nosotros, porque tienen una sangre especial, y luego cuando intentan buscar gente que maneje los dragones, intentan buscar entre los nobles. Y cuando tienen que buscar entre los plebeyos es cuando surge el conflicto es que esto ya es sacrilegio. ¿Por qué? Porque estás contraviniendo el orden divino al mezclar los estamentos, ¿no? Entonces, metiendo más fantasía, digamos, al final los dragones en este caso están vivos y son parte de la sociedad y son parte de la cotidianeidad de este mundo, también se acercan un poco más a esa mentalidad o a ese pensamiento medieval, ¿no? Luego, tengo que decir que también esto tiene unas consecuencias muy divertidas en la sociedad, o sea, en el mundo, en la contemporaneidad, básicamente, que es que cuando ves a la gente hablar de la Casa del Dragón o de Juego de Tronos, la gente parece que se ha convertido en campesinos medievales, ¿no? O sea, parece que de repente, o sea, este es un TikTok que decía en plan que el discurso online era muy hay fans hablando como si estos fueran personas reales y de cómo osas desafiar la legitimidad de X o cual personaje, ¿no? O sea, que son palabras en una página, pero de repente la gente se está comportando, pues como dice este TikTok, como mozas de cocina de 1456 que conocen a 3 personas y se van a morir de disentería porque ahora te tienes que arrodillar, porque acabas de tuitear, ahora arrodíllate ante tu rey, como si estuviésemos en la batalla de Hastings.
esta persona obviamente está mezclando muchas cosas, la batalla de Hastings fue como 400 años antes, no vamos a meternos en ello, pero es un poco relevante a cómo se presenta cómo se representa un periodo, o sea, un mundo inspirado en un periodo, a su vez nos refleja no solo cómo imaginamos ese periodo, sino cómo vemos a la gente de ese periodo, cómo vemos que era la realidad en ese periodo, ¿no? Entonces, creo que en la fantasía moderna hay muchos medievos diferentes, no medievos entre comillas, porque llamar al mundo de The Witcher o el mundo de los años de poder medieval es un poco ridículo, o sea, a mi entender, pero sí que hay una inspiración que lo ve como algo medieval, ¿no? O sea, en La Casa del Dragón y en Juego de Tronos es mucho más directa y mucho más, al final, pues eso, si hay casas nobiliarias y estamos hablando de facciones y en un mundo feudal, pues luego tienes a la gente diciendo lo que se convierte en un team negro, team verde, básicamente como si fueses realmente de estas casas que demás, ¿no? Pero por un lado tenemos esa exploración sistémica y cínica que hace Juego de Tronos aquí, básicamente, no sé bien. Pero básicamente Ned Stark, la imagen con Ned Stark, o sea, es básicamente hablar del sistema feudal como un sistema medievo desprovisto de todo imaginario y de toda imaginería de lo maravilloso, digamos, y simplemente la lucha por el poder, la lucha por el trono es lo que mueve la realidad, sin ningún tipo de atisbo de que hay un orden divino, de que haya un orden sobrenatural o de que haya una moralidad directamente, ¿no? O sea, es todo honor y guerra. Luego está una inspiración más temática y literaria, que suelen ser, pues eso, la alta fantasía, lo que llamamos alta fantasía, que está más inspirada, pues toma más de Tolkien, y esa fantasía al final está mezclando muchos temas, no solo la literatura medieval, pero también está tomando cosas, pues al final de arquetipos que están muy presentes en la literatura occidental y en la literatura oriental, como pueden ser los arquetipos del héroe, que vemos en la Ilíada, o sea que tampoco es como solo puramente medieval. Y luego está el medievo, que yo diría que sí que refleja un poco esa cosmovisión medieval de cómo realmente se solapa lo socioeconómico, el sistema de producción, con la superestructura, que es al final esa cosmovisión y esa excusa y esa explicación que se da, esa justificación. Juego de Tronos se convierte en una justificación, o sea, la superestructura se convierte en una justificación del poder, pero que nadie se la cree realmente, o sea, que los nobles saben que están inventándose todo este sistema de justificación de que estamos por encima, mientras que en La Casa del Dragón sí que enuncian mucho más sí que nos creemos esta excusa que damos de por qué somos superiores, porque tenemos un derecho divino a gobernar, ¿no? Que al final es como funciona la sociedad, o sea, incluso aunque nos pongamos muy marxistas, que hay una estructura y unas superestructuras, no significa que no nos creamos las la sobreestructura, que al final hay gente que se cree hoy lo de la cultura del esfuerzo, quiero decir, o sea, es que es un poco parecido. Todos creemos creaciones mitológicas que tenemos para explicar la sociedad, básicamente. Y un poco a modo de conclusión, básicamente, pues acaso me estoy alargando. Básicamente que la inspiración más directa que podría tener un historiador, que es la que yo creo que influye un poco más en la obra de Martin, no siempre refleja mejor los aspectos más intrínsecos o cómo era la vivencia en ese mundo, sino que lo hace a veces con una mente un poco más analítica y con una lente un poco más, pues eso, puramente, pues al final, como estamos apartada de ese periodo, y simplemente lo usa como una inspiración estética, fáctica, pero no como una introspección de lo que era vivir en esos periodos, digamos. Y luego, aparte, que el hecho de que obras como El Señor de los Anillos, todo el mundo de Tolkien, hasta cierto punto medievales, no me parece del todo mal, porque sí que refleja que el medievo, o lo que entendemos como la Edad Media, tampoco es pura, ¿no? También, o sea, si Tolkien se estaba inspirando en cantares y en obras recogidas y recopiladas en los siglos de la Alta Edad Media, podríamos decir, pero que son anteriores, también nos está indicando que el medievo, la literatura medieval, obviamente, periodo histórico que conocemos como el medievo, también amalgama muchos de estos restos de lo anterior. Pues eso, que el feudalismo al final no surge
ya formado de la cabeza de Zeus, o sea, no es una cosa que aparezca, sino que tiene remanentes y que se manifiesta de distintas formas, y que cuando nosotros como historiadores hablamos de un fenómeno como puede ser el feudalismo, realmente estamos intentando simplificar y amalgamar una cosa que es muy distinta en Castilla que en Francia, que en cualquier otra parte de Europa, ¿no? Y sobre todo también pues, que cambia a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que están a entender que estos medievos rotos, digamos, que encontramos en El Señor de los Anillos, en The Witcher, en La Casa del Dragón, nos permiten un poco ver retazos de este periodo que al final es muy complejo y que sí que tampoco es puro, que al final el coger un periodo y decir voy a transportarlo a un mundo de fantasía o de literatura, o sea, ficticio, no nos va a dar realmente cómo era la Edad Media, pero sí le ponemos con alas, que son los dragones, ¿no? O sea, básicamente entender es un mundo complejo y por tanto necesitamos también muchas inspiraciones, en los que se inspiran en la literatura, los que se inspiran en el sistema socioeconómico, los que se inspiran en una introspección un poco más, pues eso, de esa cosmovisión. Y luego, esto realmente es producto del Miquel de las 3 de la mañana, que es esto, que con esto voy a terminar básicamente. Porque sí, porque soy muy fan de Alice Hightower y ya está, no pasa nada. Y este era mi modo de conclusión, así que no tengo mucho más que decir. Ya está. Ay. Espera, voy a dejar esto. Y por supuesto que un poco para ligar con lo de la presentación del libro, que obviamente el beso lésbico que hubo en la segunda temporada, que a mucha gente le enfadó, pues obviamente también eran cosas que ocurrían en la Edad Media, no pasa nada. Un poco para vincular ambas cosas. Yo he hablado mucho. Bueno, Miquel, igual empiezo yo. Te presento a Begoña Pérez. Ella es profesora titular de aquí de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Economía, y ella es investigadora y divulgadora de pensamiento económico con un punto de vista femenino. En mi caso particular soy matemática y bueno, pues estoy interesada también en el mundo de la divulgación y bueno, pues pensábamos hablar un poquito contigo a ver pues algunas cuestiones, pero igual no tanto fantasías o dragones. Yo es que me han invitado para hablar de fantasías y dragones, entonces he metido eso, pero vamos, hablamos de lo que quieras. Bueno, a ver, en mi caso concreto, no sé si hablo de matemáticas, igual se van, pues yo aprovecho. Yo aprendería mucho, que no sé, o sea que sí. Pues mira, me gustaría empezar preguntándote ¿qué te parece esta distinción tradicional entre ciencias y letras? ¿Esto cómo lo ves? Una pregunta fácil, ¿vale? Empezamos por lo fácil. A ver, fatal. No. A ver, yo entiendo que es útil, porque sí que es verdad que hay que establecer como unas... O sea, hay diferencias metodológicas entre, por ejemplo... Pero yo creo que también es que ciencias y letras es muy simple, ¿no? Porque al final no funciona exactamente... O sea, cómo funciona la física o cómo se estudia la física, el método de la física es bastante distinto del método de las matemáticas o del método de la medicina o el método... O sea, lo que llamamos las ciencias biomédicas o las ciencias exactas, las ciencias experimentales. Yo creo que al final hay muchos tipos de ciencias. Entonces, claro, yo vengo de la arqueología donde de verdad es un poco una amalgama, porque la arqueología tiene métodos analíticos, tiene métodos experimentales, pero también es verdad que tú cuando excavas un yacimiento no puedes recrearlo. Entonces no hay una hipótesis que puedas recrear. Y luego también tiene mucha antropología. Entonces yo creo que es útil hasta cierto punto para hacernos comunarnos, pero luego al final yo creo que nos limita muchísimo más de lo que nos permite. Cuando lo llevamos es que los de ciencias, es que los de letras, que ese es un efectivamente, clásico. ¿no? Yo creo que en todo hay de todo. Sí. Vamos, la ciencia tiene que beber de las letras y las letras de la... Bueno, yo también he estado leyendo, me ha parecido fascinante, porque además tratas de hacer una cosa, digo, es como muy sorprendente, ¿no? Que es romper las hipótesis de partida. Justamente cuentas en el libro que
intentamos recrear la historia proyectando nuestro presente hacia el pasado, ¿no? Entonces, son matemáticas, nosotros llamamos axiomas y fundamentamos todo en base a unos axiomas y a partir de ahí construimos. Entonces, tú con este libro creo que lo que estás intentando es romper ciertos axiomas que tenía la historia y demás, y en eso me ha gustado mucho. Muchas gracias. Yo voy a... ¿Se oye bien? Sí. Voy a hacer un punto seguido a lo que comentaba mi compañera y a pesar de todo, muy amiga Raquel. Yo como persona que estoy un poco a mitad de camino entre Raquel y Miquel, ¿no? Porque soy economista matemática, pero divulgo utilizando la historia, me anclo en la historia del pensamiento. Por cierto, tengo que decir que me tratan mucho mejor ellos que vosotros y vosotras. Porque, si hay alguien a quien tengo absoluto terror es a cuando envío un artículo, alguna cosa que me la tienen que revisar, a ver quién es la persona historiadora que está mirándome las cosas, porque luego me pone, mira, me dan hasta en el carnet de identidad, ¿vale? Sois terroríficos. Encima tengo una cuñada historiadora, o sea, ya es lo que me faltaba. Sí, ya es lo que me faltaba. Entonces, mi pregunta o mi reflexión, la hablamos un poco entre todos ahora, es que yo me he quedado también con lo de la fantasía, ¿vale? He leído a Miquel, al doctor Herrán. Me gusta mucho cómo escribe porque, bueno, él escribe, enseña, divulga, pero aparte, si tuviese que definir el libro que ha publicado ahora, este segundo libro, Sodomitas vagas y maleantes, se lo dije a él, digo, es delicioso, es que empiezas a leerlo y no paras. Hay otros libros que los lees, ¿vale? No hablo de novela, hablo de libros que verdaderamente son, pues, libros científicos y que, por mucho que quieras a la persona que te lo ha regalado, porque a lo mejor es una compañera o compañero, pues dices, oye, pues si lo termino ya, porque en fin, pues lo que nos pasa a veces, ¿no? Pero es un mérito. Aquí, aparte de que reconozco el mérito, pues tengo que decirte, Miquel, que el libro es delicioso y que sigas así. Además, has tocado un tema que me encanta, porque no es romper los lazos con reinterpretas e incluyes en la revisión histórica a colectivos a los que no se les ha dedicado atención. En eso coincidimos. Ahora estoy dirigiendo una tesis que lo que hacemos es investigar el conocimiento, la transmisión del conocimiento entre mujeres, pero el conocimiento entre aquellas que estudiar. Por aquí tengo otro de mis frikis amigos, el profesor José Manuel Hernández de la Cruz, estará sí, tan importante, no solamente la investigación histórica, sino el preocuparse también de esas partes de la historia que no se han tocado todavía. Y en esas partes de la historia entran el resto de disciplinas. Por ejemplo, yo soy una enamorada, aunque no puedo explicarlo, porque claro, los grados y los planes de estudio son los que son, y estoy todo el día haciendo derivadas, integrales, cosas de esas, ¿verdad? Muy bonitas, sí. Pero soy una enamorada de la difusión del pensamiento económico, de la difusión del conocimiento. Entonces, para que el conocimiento se siga difundiendo, necesitamos que todos y todas nos impliquemos en él y que seamos parte activa de ese conocimiento. Mi abuelo tuvo una hermana a la que yo dediqué mi tesis doctoral que no pudo ir al colegio. Y esa señora diseñó un sistema de contabilidad, o luego aprendió obviamente a leer y a escribir por su cuenta esas cosas, ¿no?, que ocurrían antes, porque ya nació en 1911. Creó un sistema de contabilidad por partida simple, completo, de su cabeza y con símbolos. Y tenía una tienda. Y encima vendían todos los pueblos de alrededor. Y no es que estuviera muy bien comunicado, es que era el Alto Páramo palentino, ¿eh? O sea, difusión del conocimiento. Y lo dejó enseñado. Había tenido la oportunidad de formarse. ¿Cuánto talento desaprovechado? Por eso rompo esa pica a favor de lo que has dicho, antes, Miquel, decir, no siempre tenemos que construir la historia y construir la creación del conocimiento a partir de los poderosos. Es importantísimo ocuparnos de ese 90 y tantos % de la población que tenía grandes talentos y no pudo como hubiera merecido, como podemos hacer ahora afortunadamente, ¿no? Sigue así y que muchos divulgadores y divulgadoras como tú, Miquel. Gracias. Muchas gracias. Que yo tengo que decir, bueno, dos cosas. La primera es que igual va con la gente que te quiere, porque mi madre, por ejemplo, bueno, y mi ex en su momento, decían que el libro se les hacía muy pesado, pero porque no tenían mucha base de historia y decían, es que creo que a veces asumes que la gente sabe más de historia de lo que tal. Y yo, bueno,
cuando llegan, lo siento, nada, es broma. Pero... Los de ciencias nos ha gustado, ¿eh? Ah, sí. Mira, aquí tienes... Y luego que al final, a ver, que hago un trabajo de investigación, pero también al final es un trabajo de divulgación que no sería posible, ni mucho menos, sin el trabajo que han hecho investigadores e investigadoras en el mundo académico, que me he leído tesis doctorales por un tubo o sea, que yo no he hecho una tesis doctoral para hacer este libro, doctorales, quiero decir, también. Entonces, que quiero también poner un poco en valor el trabajo de esta investigación, que se tenía que hacer más, y que hay muchos periodos que todavía, muchas facetas que todavía no conocemos y muchas cosas. Pero quiero también poner en valor el trabajo, ya no solo de la divulgación, y yo lo intento hacer y creo que es necesario, pero también el trabajo de la divulgación no existiría sin el trabajo de los investigadores, ¿no? Yo creo que en ese sentido también tenemos un poco como que tender puentes, porque yo creo que hay como a lo mejor una desconfianza o a lo mejor una separación que no ha permitido una comunicación tan fluida, también porque, lo menciono cada vez, pero bueno, hay enemigos como son la ANECA, no, pero eso es el Sauron de la academia, la ANECA, y no, que básicamente que no han valorado, o sea, en la academia no se ha valorado la transfusión y la transmisión de conocimiento, que yo creo que es algo que se debería poner más en valor por parte de la academia, o sea, que deberían, amigos que quieren, que pueden y que tienen ese deseo, que se les valore ese trabajo, porque al final muchas veces nace de las horas de tiempo libre. Y por otro lado, que los divulgadores tengan acceso a esas investigaciones. Aquí también un poco un llamado a el otro gran Sauron de la academia, que es las casas editoriales, los grandes grupos editoriales, que pues obviamente ponen las líneas de tú no puedes acceder a estos artículos porque están bajo un muro de pago, de paga 200 artículos, o sea, 200 euros para leerte un paper. Estupendo. Pues entonces, claro, así no se promueve la difusión y la expansión del conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso son dos cosas que tenemos que tener en cuenta desde la divulgación y desde la academia, ¿no? Como personas que tenemos un interés porque nuestras disciplinas sean más conocidas, que lo que se está haciendo llegue a más gente, vaya. Sí, yo creo que están haciendo bien los deberes con el cambio de dirección de ANECA. No Sí. es que vaya a hablar yo mal de antes, de ANECA no, que no me no. meto. La ANECA y Fray Tomás de Torquemada era él también. Vamos a ver, pero yo creo que sí que le estén dando tanto peso a la ciencia abierta, yo creo en que cada vez sea más Claro, yo creo que está cambiando. O sea, lo digo un poco porque estos son los remanentes, pero yo creo que sí que hay cambios positivos. Yo creo que haciendo eso lograrán que al final las editoriales, bueno, pues que bien. Pero es una buena dirección, vaya. Sí, porque... Sí. Oye, veo fantasía, divulgación del conocimiento, ¿cómo lo ves? Porque yo me acuerdo siempre, que no tiene nada que ver con lo que tú haces ahora, pero claro, han pasado muchísimos años, soy más mayor que tú, entonces me acuerdo cuando éramos críos, mi hermano y yo, que nosotros éramos unos tíos de ciencias, ¿vale? Sí, pero desde pequeños, pero nos enganchamos a unos tebeos, a unos cómics que sacaba Antonio Fraguas Forges, que se llamaba Historia de aquí. Nos leímos toda la historia de España. Oye, aprendimos un montón, algún errorcillo habría ya, lo que sea. Por ejemplo, es que me acuerdo, un error, pues que la reina Urraca, la tía y la sobrina las fusionó en la misma, pero salvo eso, eran unos grandes cómics. Aprendimos muchísimo. Eso era una forma de divulgación que era medio fantasía, no es este tipo de fantasía, pero de una forma divertida de divulgar. No sé si en la era que es distinto, estamos en la era de la información, por aquí tengo alumnado mío, ¿verdad?, de comunicación. ¿Hay alguna forma que a través de la fantasía, en sustitución de esto, lo digo en sustitución de esto porque son formas amenas, que divierten, que es ocio educativo, por así llamarlo, sí. ¿Crees que también se puede transmitir conocimiento histórico con raíz científica, obviamente, y riguroso? Sí. A ver, yo creo que claro, que hay que diferenciar lo que, por ejemplo, porque los cómics estos, por ejemplo, no es tanto fantasía, sino ficción, ¿no? O sea, sí. Yo creo que la ficción puede servir mucho para contar muy bien en un periodo y hablar de personajes, o sea, y por ejemplo... hay mucho de novela gráfica, de cómic también situado. Es que el otro día me regalaron
un cómic que te está hablando de la caída del califato de Córdoba, pero es una forma de cómic y te está situando con los personajes y tal. Y es mucho más ameno, yo creo que eso es una muy buena forma de divulgar conocimiento, ¿no? Si se hace, obviamente, si no metes de repente aliens construyendo las pirámides. Pero creo que con la fantasía también, o sea, la fantasía igual no tanto, o sea, pero por ejemplo, sí, bueno, he hablado un poco del caso de Canción de Fuego, ¿no? Hay gente que se ha interesado por la historia de la Inglaterra medieval porque ha leído Juego de Tronos y dice, oye, ¿en qué está inspirado? Y de repente ve que esto está inspirado en una guerra real, vamos a decir, y de repente leen y dicen, no, pues esto es muy diferente, o sea, obviamente el final es otra cosa, no hay zombies de hielo, lo que tú quieras, pero me refiero que sí que se interesan por ese periodo. Entonces yo creo que sí sirve. Y luego, por otro lado, también la fantasía puede servir, o sea, igual ahora hay un boom de modelos de fantasía, como por ejemplo, pues modelos más colaborativos, como puede ser las partidas de rol, dragones y mazmorras, que cuando inspirado por un estudio antropológico, un estudio histórico, un estudio arqueológico, se refleja en cómo el autor de esos mundos ve cómo operan las sociedades, ¿no? Entonces yo creo que también es muy útil a la hora de entender no un periodo histórico concreto, pero, o sea, no igual por inspiraciones, pero sí más un poco los fenómenos sociales, ¿no? Y cómo funciona pues cómo funciona esto, la tribu, la familia, el linaje, y tienen en un mundo ya cuando pues un poco más vivido, ¿no? Porque yo creo que al final la un poco eso, la ficción en general, el meterte en gente que obviamente cuando tú lees historia, encontrarte un estudio psicológico bueno, en algunos casos sí, pero tienen que ser personajes con los que contemos con muchas fuentes, ¿no? Entonces, yo creo que sí que todas estas fuentes, todas estas formas de difundir conocimiento son bienvenidas. Estoy de acuerdo. No, claro. Sí. Solo faltaba. No, como yo lo mío era leer y presentar el libro, yo creo, no sé si estar de acuerdo, que sí que se detecta en la lectura del libro que hay partes, por ejemplo, prehistoria, arqueología y también el mundo islámico, que es cosecha propia. Sí. No, o sea, más, no quiere decir que no consultes otras cosas, pero ahí te mueves con mucha comodidad porque... y otras, en cambio, te asesoras bien. Por ejemplo, en la parte moderna, quizás, lo que buscas, porque no cómo trabajar directamente. Sí, como bueno, Germán... Eso, más o menos en el libro yo creo que se... Pero te asesoras bien. Sí. Y luego hay otra cosa en el libro, y es que cuando mostrar y documentar, pues dices que es veraz, pues yo qué sé, cualquier historia medieval de sodomitas o no sé qué, porque hay procesos, y el proceso está escrito, en la Edad Moderna pues hay papeles... Y eso da mucho más de sí. Claro, conforme te alejas en el tiempo, te tienes que imaginar, lo digo porque como habláis de fantasía, tienes que tirar más de un poco de, más que de veracidad, de verosimilitud, ¿no? Sí. Sería verosímil que, yo qué sé, Séneca cuando hizo no sé qué, o lo que sea. Pero en ese sentido yo creo que eres cauto porque distingues y es bueno que lo seas, diferencias entre lo que puede ser verosímil e incluso a veces dices, me imagino, y lo que es verdad, es lo que se demuestra con documentos, aunque también engañan y tal, hay que tener cuidado, lo que sea. Pero una cosa es la veracidad y otra la verosimilitud. No lo sé, no, estoy... Y eso me lleva, no sé por qué. Claro, ahora en este mundo todo el mundo... se hace selfies, hasta yo, pero vosotros ni os digo. Pero yo noto, por ejemplo, ahora están en Zaragoza, me parece que mañana, dos escritores amigos míos, además, bueno, uno alumno incluso, que son Martínez de Pisón y Manolo Vilas. El libro de Martínez de Pisón es un selfie, se titula Ropa de casa y cuenta su biografía, desde que nace en Logroño con su madre, cómo estudia en Zaragoza, cómo se va a Barcelona, las editoriales, Herralde, no sé qué, y es un selfie. Ese lo he leído. El de Manolo Vilas, no, que no me da tiempo, se me ha metido en medio. Pero el de Manolo Vilas he leído que es un selfie, que cuenta su vida, su padre Barbastro, no sé qué, para arriba, para abajo. Yo creo que los historiadores también participamos un poco de eso, porque también tienden a hacer selfies, es decir, cuentan por qué hacen las cosas, etcétera, etcétera, muy general, ¿no? muy cultural, de la globalidad en este mundo. Pero en el libro yo creo que es destacable... Esto es otra pedantería que decía Nietzsche entre res facta, hechas, y res ficta. Decía él, ¿no? Que una cosa son las res facta, otras las res ficta, que introducen
Bueno, claro, introducen ficción, imaginación, pero yo creo que el historiador lo que tiene que tratar es de subrayar que eso es verosímil, o sea, que puede haber sucedido razonablemente. Y luego otras no, otras se demuestran. Sí, claro. Porque claro, los historiadores de pata negra, yo lo digo en esa calidad, lo de la novela histórica y la ficción y la historia ficcionada y todas estas cosas que se dicen. Yo me acuerdo, no sé si os puede interesar o hacer gracia esta anécdota, hacia 1920 el presidente de la República Francesa se llamaba Clemenceau, era un señor republicano con bigote típico francés, y un joven alemán de la ya República de Weimar, joven socialdemócrata, y hablaron, y el joven socialdemócrata le decía, así en plan colegas, ¿qué dirá el futuro de la Gran Guerra? Seguro que dirá que todos hemos tenido habilidad. Y el viejo zorro, que era Clemenceau, le dijo, pues no sé qué dirá, pero lo que no dirá nunca es que Bélgica invadió Alemania. Ya. O sea, que hay hechos. Sí. Sí. Se puede hacer lo que se quiera, pero nunca dirá, porque es Alemania la que invadió Bélgica. Y luego, después de decirlo en el año 20, la volvió a invadir en el 40. Nunca, que es una parábola, no una metáfora, pero por igual que evidentemente nunca se dirá que Bélgica invadió Alemania, pues bueno, sí, hay un límite en la ficción, por decirlo de alguna manera, yo creo. Utilizo este ejemplo que es muy burdo, evidentemente. Bueno, no sé, pues si te he preguntado algo, he dicho yo. No, está. Yo tengo que decir que lo de me alegra que se note lo de que la prehistoria y los capítulos de la historia son cosecha propia, porque, o sea, que me pesa decirlo, pero yo a partir que me acerco en el tiempo pierdo interés. O sea, yo a partir del siglo XIX yo estoy como, mira, ya... No, y el lector también, perdona que te diga que el lector, ya a partir del Estado liberal, bueno, o si es experto en contemporánea se lo sabe, y en franquismo... O sea, yo lo siento por los de contemporánea que están por aquí. Se ha despachado rápidamente, ¿no? Se lee con menos... Bueno, yo solo digo que si la prehistoria ha durado más tiempo, no es mi culpa, ¿sabes? O sea, ya está. Pero, no, y también tengo que decir que tiene que ver que también creo que en el caso de la historia de la disidencia sexual y del género hay muchas más obras que hablan de la historia del colectivo LGTB, hay mucha gente que habla de ella en el franquismo, incluso en la República, sí, de eso hay muchos, pero el siglo XIX un poco menos, pero vamos, que digo, esto está suficientemente contado como para que venga aquí... Hasta yo, que dirigí la revista ayer, organicé un dossier sobre homosexualidad con Clemison y no sé quién. O sea, imagínate, sí. cosas. Bueno, sí, claro. No. Clemison además, sí, no, es lo más, pero también tiene sentido. Tiene sentido. Y porque tampoco te tienes que poner con todas estas diatribas de, bueno, no podemos hablar de categorías como homosexual, pero porque eso sí que te tienes que poner cuando estás hablando de disidencias sexuales en Roma o lo que sea, que ahí pues estás hablando de otros sistemas de entender la sexualidad. Pero sí, y sí era o sea, me alegra que se note, Bueno, que... no lo notará todo el mundo, pero... Puede ser, pero me alegra que se note. No, al final tienes que saber con quién hablar, o sea, porque yo no puedo ser experto en todo, obviamente. Claro. Entonces, claro, yo a edad moderna estaba en plan... La parte del mundo Juan islámico, Pedro. la parte del mundo islámico es maravillosa. muchas gracias. Sí, esa no me dejaba ni una palabra cuando lo leía. Bueno, la prehistoria lo que pasa es que es verdad que es eso, que es más verosímil, hablar de verosimilidad de antropología que de hechos. Pero ¿sabes lo que me gusta también? Que parece que unas gafas... O sea, yo eso me fijo mucho cuando miro una fuente, las gafas de realidad virtual. Es que me veía yo ahí, yo conozco a Tapuerca, que estuvimos este verano. En la cima de los huesos, me veía de yo ahí repente. en la cima de los huesos. A ver qué estaba pasando cuando, bueno, pues una determinada persona, pues en vez de estar con quien no tenía el cuerpo exactamente igual, o sea sí. que tenía igual, bueno, vale, o sea... No, sí, que son cosas que nunca vamos a saber, pero... que dices, podría, claro que sí, claro. No nos preguntáis cosas, ¿no queréis colaborar? Eso no sé. Eso, sí. A ver, historiadores por aquí, que tenemos algún... Tenemos micrófono. Aquí. La voz de Dios. Vale. Voy a pasarlo. A ver qué pasó. Historiadoras, frikis de la historia, que también hay por aquí. Bueno, si tenéis preguntas, me decís y os paso el micrófono. La fantasía y tus fans. Bueno. Da igual. Espera. Espera, pásale.
Sí que se escucha fuerte. Yo historiadora no soy y de hecho no tengo mucha idea, pero sí que juego a rol y de hecho es por lo que estamos aquí. Entonces me gustaría un poco saber qué tips tenéis así para incluir cosas medievales que sean más realistas dentro de juegos de rol, por ejemplo. Si tendríais algún tipo de fuente o de algo que sea más interesante de leer para poder incluirlo. Bueno, hay un libro que he puesto en la presentación, que es el de Jacques Le Goff, de lo cotidiano y lo maravilloso en el occidente medieval, que está muy bien. O sea, si quieres meterte más en cosas de ¿cómo se dice?, de mentalidad, ¿no? De cómo sería el imaginar, cómo hablaría la gente en una época, en esa época, de sus propias vivencias con lo sobrenatural o con lo que sea. Y en cambio lo que buscas es más inspiración de hechos, ¿no? De guerras, personajes, arquetipos. Ahí, claro, ahí yo diría, es que ahí hay un montón de cosas que sacar, porque al final, o sea, incluso un manual de historia medieval te puede servir para decir, coño, este conflicto y por qué se originó es muy interesante, ¿no? Pero claro, eso igual no se lleva tanto al rol, y yo creo que en el rol, como tienes que ser más, meterte en la mentalidad, yo te diría eso. Hay más libros si quieres me pasas tu contacto y te paso algún tipo de fuente sobre todo para mentalidad e imaginario medieval, sobre todo, porque al final es lo que yo creo que se puede meter más en una campaña, de ejemplo. Sí, también el tema de costumbres y cosas así, porque muchas veces la creación de ciudades y demás es como un poco complicado de crear, tú como máster, ¿no? Sí, sí. Para crear cosas. Yo diría ahí leer cosas de arqueología, porque de hecho me dijo un amigo que él es más de fantasía y me habló de un autor, pues que ahora no me acuerdo de su nombre. No era Stevenson, estoy pensando en la Isla del Tesoro. No, era inglés, pero no me sé más, es que no me acuerdo del nombre. Le tengo que preguntar porque me pareció súper interesante. Me dijo que era un autor que él es arqueólogo de formación y dice, y se nota muchísimo porque es como la fantasía, el mundo más, la construcción social más realista que he visto, en el sentido de, porque al final los arqueólogos funcionamos con la basura de la gente, entonces te metes mucho en cómo era cagar, o sea, como las cosas más triviales que cuando tú lees de historia pues no cobran tanta importancia, mientras que si tú estás recuperando los cacharros de cocina, pues tú entiendes que, por ejemplo, si solo había una forma de producir cerámica, porque el artesano solo había un alfar cerámico y producía él y lo comerciaba por toda la zona, y solo hacía esto va a afectar a cómo se cocina, y cómo se cocina luego afecta a los ritmos de vida, y eso afecta a cómo se hacen las tareas domésticas, y eso afecta a cómo se habla, cómo se intercambia. Entonces eso me parece que es algo que no lo tienes en mente hasta que no te pones a inspeccionar hasta qué punto el mundo físico y la sociedad que nos rodea te afecta en tus individuos, sino que tú eres el resultado de muchos procesos sociales, de cómo está estructurada tu calle, de cómo está estructurado tu barrio, que escapan de tu control, ¿no? Entonces yo ahí creo que leer de arqueología es lo más... Arqueología y un poco filosofía también, porque ahí hay mucho, pero sí que es lo que más te puede ayudar a entender el mundo en las minucias, porque al final las minucias son lo que has dicho antes, lo que has citado antes, ¿no? Dios está en los detalles, pues un poco eso. Vale, gracias. Sí, pobre Dani. Vale. La mía es un poco ida de olla y se relaciona un poquito más con historia del arte. Vale. Antes cuando hablabas de las series, hablabas sobre todo en cómo en las últimas temporadas, sobre todo de la serie de La Casa del Dragón, se mostraba a los personajes femeninos como muy perfectos en el sentido de que no ponía a hacer nada malo o todo lo que hacían era justificado. Y eso me recordaba un poco a cómo en historia del arte, como en historia del arte muchas veces la figura de la mujer se representa como una figura pura, una figura más del bien, como decirlo. Pero claro, una cosa es cómo te representan en el tema arte, después en tema biografía, tema historia, pues ya está. ¿Dirías que esta distorsión en cuanto a la representación de la mujer ha llegado a afectar esta percepción también de la historia? En cuanto a su pasado, sobre todo en época medieval. La representación de la mujer dices en el arte, no en específico en la ficción moderna, quiero decir, como en general, ¿no? O sea, un poco más histórico. Decía más referentemente a figuras históricas comparativas como después se utilizaba símbolo, pues por ejemplo, de religión, historia, para después dar una imagen completamente idealizada de la mujer. ¿Cuánto puede haber distorsionado esa idea? No sé cómo decirlo.
Igual no he entendido bien la pregunta, ¿vale? O sea, Sí, es que una corrígeme de- si... No, corrígeme si no estoy respondiendo a lo que me estás preguntando y estoy respondiendo a otra cosa. Pero, a ver, obviamente sí, ¿no? O sea, los personajes... O sea, en general, todo personaje histórico ha estado sujeto luego a procesos de villanización o de entronización, dependiendo de cómo convenía el poder. O sea, quiero decir, sobre todo si estamos pensando en personas en el poder. O sea, al final... Felipe II es lo mejor que le ha pasado a este país desde la creación del pan de molde, y Carlos II es un desgraciado. ¿Por qué? Porque Felipe II coincide con el momento que se supone que el imperio está alcanzando su mayor apogeo, su mayor extensión, etc. Felipe II tuvo 3 bancarrotas. Carlos II... Citando a una amiga, Rocío, sí, era feo, pero tonto no era. Tenía 8 o sea, de los 32 tatarabuelos que tendría una persona normal, tenía 8, pero bueno. Pero su reinado no fue trágico, más allá del hecho de que no aseguró la sucesión, que es el trabajo principal de un rey, ¿vale? Pero, y con los personajes femeninos pasa igual, o sea... Catalina de Medici, por ejemplo, hizo, bueno, se solucionó los problemas de una forma bastante tajante y se la ha recordado como una villana, mientras que hay personajes históricos, me refiero, masculinos que han hecho matanzas parecidas. Sí. La matanza de los hugonotes, y no se les tiene como tales. Pero también nos podemos poner en que Isabel I de Inglaterra resolvió los temas de los problemas con los católicos de formas muy tajantes. Su hermanastra o su medio hermana, María Tudor, hizo lo mismo, pero con los protestantes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué religión profesa hoy mayoritariamente Inglaterra, ¿no? Pues eso, entonces al final pues una narrativa gana sobre la otra, una se convierte en María la Sanguinaria y otra se convierte en la mayor gloria que ha tenido el imperio, la época isabelina, pues por las consecuencias que tuvo luego su rey. O sea, las consecuencias me refiero el legado que pudo pervivir, ¿no? Entonces al final sí, se simplifican todas las figuras históricas y obviamente en el caso de una mujer... Aquí, en el caso de lo femenino, aquí se meten muchísimas cosas. Si nos vamos, por ejemplo, a periodos anteriores, pues tenemos que hay personajes femeninos que si la responsabilidad que tiene una mujer o el papel social que tiene una mujer, sobre todo una mujer de clase alta, era el linaje, la reproducción y básicamente pues el asegurar la descendencia, las formas más fáciles de atacar a una mujer era cosas que no se aplicaban a los hombres, me refiero, era como mala madre o como pues casquivana, vamos a decirlo, ¿no? Esos son ejes para atacar y para villanizar a una mujer que no existen en el caso del hombre. Lo que existe es ser poco hombre, por ejemplo, y eso también es un desafío del género. O sea, al final Enrique IV es acusado de sodomía, o sea, de ser un poquito, ya sabes, porque le convenía muy bien al bando que apoyaba a Isabel la Católica que Juana fuese la Beltraneja, quiero decir. Entonces, pues si la Beltraneja no puede ser tiene que ser hija de Beltrán de la Cueva, pues el padre tiene que ser un poquito, o sea, no era necesario, porque es probable que, los historiadores discuten de si era hija o no, pero me refiero, aquí lo importante ya no es tanto el hacerle un test de ADN, narrativa que feminiza a Enrique IV para decir que, pues evidentemente, porque tenemos que crear esta figura simplificada de el rey que no era apto, ensalzar al otro. Entonces, esas tendencias siempre están ahí, pero obviamente ahí el género juega un papel importante, tanto para el hombre como para la mujer, me refiero. En el caso de la mujer es ser mala mujer y en el caso del hombre es no ser hombre, es ser otra cosa, que se le acerca a lo femenino. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Vamos. Buenas. Tengo una pregunta y no vale echarle la culpa al siglo XIX. Sí. Resumiendo, ¿qué pasa con Al-Ándalus y el mundo islámico medieval? Sí, en los dos ámbitos que se han tratado en esta mesa. En el mundo de la fantasía, que tan apenas es una influencia, todo es nórdico o anglosajón. En Poniente solo tenemos a los Martel y aparecen muy poco serie.
en el libro algo más. ¿Y qué pasa también con Al-Ándalus medieval en el ámbito de la divulgación histórica? Siendo que tú eres más y es de lo que menos divulgas. Ya. Y en redes y en canales teníamos a Laura Castro con el Irán medieval y las plumas de Simur, que ya no está en activo, y luego solo nos queda García San Juan pegándose en Twitter por el tema de la Reconquista. Pero no hay divulgación de ese tema y tampoco hay evocación fantástica. Y ya que eres experto, si puedes hablarnos un poquito de eso. Vale. Siglo XIX. No, que, a ver, en cuanto a... o sea, una cosa sí que es siglo XIX, que voy a decir, o sea, al final lo que aparece, la influencia de lo islámico, al andaluz, pero vamos a decir lo islámico en general, ¿no? Porque al final, pues, por ejemplo, hablaba de Persia, o sea, todo esto, el imaginario del oriental, sí que tiene una influencia en la fantasía, pero es precisamente como lo otro, ¿no? Es precisamente pues, desde esa óptica que denunciaba ya Edward Said con el orientalismo, que es básicamente esa cultura que no encaja del todo, que es ajena, o sea, no hay tanta fantasía ambientada en un mundo que esté inspirado directamente y que la narrativa tome lugar en un mundo islámico, sí, o bueno, de este tipo de influencias, sino más son... La región que está un poco lejos y que tienen costumbres raras, o sea, pasa en Poniente, que los Martel tienen sus propias costumbres y tal, pero pasa también en la Casa del Dragón. En el último capítulo se van a... O sea, ves que en los libros tiene una inspiración puramente en como si fuesen colonias romanas que han sobrevivido, porque son básicamente ciudades-estado italianas, y ahí lo que ponen es que como tienen que ser un poco raros, pues les ponen una jaima, todos están ahí tumbanes, personajes es en plan... Está interpretado por una actriz trans, pero aparte es un... Creo que en el canon o sea, en la serie, dentro de la ficción, quiero decir, es un hombre trans, no, o sea, un hombre trans, es una persona con un cuerpo asignado a mujer a nacer y básicamente, creo, ahora mismo no claro, ¿no? Pero es también esta cosa de, hay un componente sexual, de cómo le interviene, entonces es esta cosa de el oriente salvaje, sexual, exótico, unas costumbres que nadie entiende. Entonces esa ficción yo creo que es al final lo que más influye del imaginario pues, lo andalusí, islámico, pero sobre todo a través de la lente del orientalismo, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor problema, pero una cosa que habría que solucionar sería que hubiese ficciones inspiradas en... Y creo que lo hay, o sea, ahora mismo sí que hay más autores y autoras de ficción en otros lores, y por tanto, al partir de, por ejemplo, si estoy creando mi mundo con una inspiración basada en el folclore africano o en el folclore asiático o en el folclore de X parte del mundo, pues entonces esto me permite que ese mundo que se expresa no son los otros, son los personajes, los protagonistas. Y luego en el ámbito de la divulgación, claro, es que el problema es que seguimos... O sea, yo divulgo poco de Al-Ándalus, tampoco, pero sí, es verdad que no es de lo que más divulgo, eso es verdad. Pero creo que sigue habiendo una cosa del poco trabajo que hay de divulgación de Al-Ándalus, es verdad que está posicionado como un... Vamos a intentar rebatir estos mitos, lo que hace García San Juan, que yo creo que es un trabajo muy necesario, pero al final es verdad que seguimos en la narrativa de lo otro, o sea, de defender que no es lo otro, digamos, en vez de atacar y decir, no, mira qué interesante es la historia de Al-Ándalus por sí misma, ¿no? Yo creo que no hace solo eso a García San Juan, o sea, hay que decirlo, que es verdad que en Twitter se prestan mucho las peleas en general, pero que... ha tenido su proyecto de la revista de Al-Ándalus y la historia y tal, ¿no? Entonces creo que sí que hacen falta más proyectos de divulgación que pongan en valor lo andalusí en España y lo islámico cuando hablamos de historia más en general, pero claro, esto yo creo que la falta viene también de que tampoco hay tanta, o sea, los departamentos de la investigación, los departamentos de medieval, por ejemplo, hay mucha más gente que trabaja Castilla, Aragón, Navarra, que trabaja el patrimonio andalusí, por ejemplo, ¿no? Me refiero aquí más concretamente en España, ¿no? Si nos ponemos. Entonces, investigación, y sobre todo no hay tantas, o sea, no es que no haya investigación, sino hay tantos perfiles públicos que hacen investigación, que luchan por ello desde la academia, luego eso que traspase al mundo de la divulgación es un poco más complicado, creo.
Pero bueno, es cuestión de ponernos las pilas y creo que hay proyectos muy interesantes que se están en los últimos años. Yo me metí en el andaluz porque yo estaba en medieval y decía, bueno, porque mi profesora de medieval era la hermana del prior del Valle de los Caídos y muy maja, muy buena profesora, pero es verdad que igual la parte de andalusí fue más breve, vamos a decirlo así. No pasa nada, o sea, no pasa nada, yo no me voy a quejar, me puse matrícula de honor, que me voy a quejar. Pero quiere decir que al final es como se ha enseñado la historia y a mí eso me dijo, joder, pues yo quiero saber de este periodo que no se sabe tanto. Y luego descubrí que sí que se sabía mucho más de lo que yo sabía, obviamente, porque era un estudiante y era muy ignorante. Pero creo que precisamente un poco hay que seguir ese impulso y poner valor. Y yo también, divulgar más del andaluz, pero es verdad que igual pensamos que no interesa tanto. Y eso. Pues a mí me gusta. Ya lo sé, ya a mí también. Pero es verdad que no... Sí. Hola. Mi pregunta va a raíz, lo primero, de ojear por encima un poco un libro que creo que tú has citado alguna vez o has mencionado como un mínimo, que es el de Señoras que se potraron hace mucho, de Domenech, y también a raíz de la lectura de perspectiva de género que has hecho de personajes femeninos en Juego de Tronos, porque me ha gustado bastante el cómo hablas de... dentro de la figura de la mujer histórica medieval, como cada personaje interioriza esos roles y, por ejemplo, has puesto el ejemplo de que Brienne transita a través de la masculinidad para sobrevivir y otros casos. Y personalmente creo que si hay algo que resalta, no sé tanto en las novelas, más en la serie, es el cómo las mujeres, cómo se las ha apartado históricamente de los espacios de poder por su construcción de género en base al hecho de que tradicionalmente la matriz es lo que las convierte en personas que han de parir y que han de, pues eso. Me llama la atención porque, como tú has dicho, precisamente se resalta la figura históricamente de las mujeres de cuándo alcanzan el poder en defecto de los hombres. Como tú has dicho, ha sido la regencia, el matriarcado, que al final es ir cumpliendo con sus roles de crianza. Entonces mi pregunta a raíz de eso es, porque claro, mi background es de filosofía. Yo he estudiado mucho de textos de feminismo y se habla muchísimo de cómo la mujer y las figuras vilipendiadas y lo LGTB y lo queer tiene que encontrar sus propios espacios. Se habla históricamente de cómo trabajaban las mujeres y cómo buscaban ocupar de alguna manera esos espacios de poder cuando se les ha empujado sistemáticamente durante generaciones, y en ese sentido pues quería preguntarte sobre fuentes, que me interesa bastante, y cuál es tu perspectiva al respecto y eso. Sí, bueno, a ver, yo creo que ahí hay algo importante a tener en cuenta, que es, por un lado, que está la disidencia, ¿no?, de mujeres que han sido apartadas de esos espacios de poder y que se apartan o buscan su propio camino, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que a lo mejor intenta plantear la Casa del Dragón, con una Rhaenyra que es más en plan, ojalá haber nacido hombre porque así no tendría estos problemas, versus una Alicent que encarna mucho más los valores de la feminidad y lo que se busca en una mujer, o sea, cumple con sus obligaciones y a través de cumplir sus obligaciones, esto más en los libros y no en la serie, consigue poder, o sea, básicamente, que es como... Y yo creo que ahí hay dos vertientes porque al final o sea, no podemos hablar solo de la feminidad o del género en un vacío, tenemos que hablar en conjunto con el poder, o bueno, con la clase, con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, toda esta matriz de poder al final crea posiciones desde las que un individuo puede labrar sus propios espacios o apartarse de esos espacios y buscarse los propios, digamos, ¿no? en otras comunidades. Y yo creo que al final, cuando estudiamos el pasado, tenemos que entender un poco eso, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, en el libro hablo de diferencia versus disidencia, pues un poco para hablar de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de personajes como Catalina Erauso, la monja alférez, encarna los valores o sea, transita hacia una masculinidad, pero encarna esos valores de la masculinidad y es la persona más sangrienta que te vas a encontrar es la única persona que podríamos decir una persona trans, que el siglo de oro, tal, que de repente tenemos, que escribe su autobiografía, que es un documento muy valioso, y su autobiografía es validarse en lo masculino a través de yo, mira, y de repente maté a mi hermano, y, o sea, duelo, mato, pues está. Mientras que otras personas
que no se pueden permitir porque no nacen en un estamento, porque al final Catalina Erauso o Antonio Erauso pertenecía a una familia noble, una nobleza baja, pero una nobleza. Mientras que otros personajes que son hijos de esclavos, pues al final no pueden hacerlo, como por ejemplo Céspedes, ¿no? Y Céspedes tiene una vida muy rica, que conocemos solo a través de un proceso inquisitorial, pero precisamente nos habla de que, aunque encarna unos valores masculinos, aunque consigue labrarse unos espacios, porque encarna de repente una cierta masculinidad, que eso le permite formarse como cirujano, por ejemplo, algo que no hubiese podido hacer como mujer, pese a que hace eso, no podemos hablar de un espacio de privilegio, de un espacio de poder propio, poder en una escala muy reducida, ¿no? Entonces yo creo que al final es como tenemos que aplicar esa lente de la realidad frente que le otorga a cada persona su posición dentro de estas matrices de poder. Y luego... otra pregunta. Fuentes. ¿Fuentes de qué? Si conoces, pues... bueno, esto no sé, ahora. Sí. No, si conoces, si no da igual, pero si conoces algún caso de lo que sea, es que lo he dicho, yo vengo de, pues eso, de textos sobre todo centrados en sí que se toca históricamente la figura de mujer, cómo ha ido cambiando y su percepción, pero en este caso es más desde perspectiva feminista directamente hablar de movimiento social tal, y mi interés es más, pues eso, investigar, al igual que pues en el libro de Domènech se habla de esto ya pasaba, esto ya se daba en espacios que no eran tan públicos, tan visibles, pero ya se daba, a pesar de que no... Pero más desde la disidencia. Exacto, ¿no? es lo que has dicho tú de la diferencia y la disidencia. Sí. Vale, que no estaba entendiendo si te referirías a mujeres con poder o mujeres... No. Vale. Es que siempre que me piden bibliografía es que como me quedo en blanco, soy malísimo para los nombres. Sí, no, da igual. No, pero sí, o sea, a ver, obviamente, o sea, se me viene a la mente... soy fatal para estas cosas. Ahora mismo solo puedo pensar en el libro de Lidia García, pero igual seguramente ya lo conozcas. Pues ya está. Entonces, es que es eso. Estoy un poco en blanco, la verdad, ahora mismo. ¿Te podemos Sí, también lo estoy y te paso porque es verdad que... Podemos mandar a lo mejor alguna listica, sí. De la Universidad de Macerata. ¿La conoces?